Buenos días. Iniciamos el pleno extraordinario del Ayuntamiento Pleno convocado para hoy, día 26 de junio a las 12 horas, con el orden del día que se establece para los plenos organizativos. El orden del día sería el siguiente. Punto primero, propuesta de acuerdo para fijar la periodicidad de las sesiones plenarias. Se propone el último jueves de mes. Intervenciones. Señora García. Con la venia. Buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los concejales y concejalas que forman parte de la nueva corporación. Y en segundo lugar, y que tiene que ver con este punto, ya lo dijimos en la reunión informal que proponíamos que las reuniones, o sea, que el horario de pleno, en vez de empezar a las 7, fuera a las 6. Ya tenemos experiencia por estos 4 años anteriores que sin ser tantos grupos municipales los representados en el pleno, se demoran mucho en la tardanza a lo largo de las horas de la tarde. Que tuviera la posibilidad de empezar el pleno un poco antes, concretamente a las 6 de la tarde, bueno, pues para terminar un poco antes si puede ser, y si no, además, pues para que todos los grupos pues estemos más tranquilos a la hora de debatir. ¿Alguna intervención más? ¿No la hay? Concluye la primera ronda. Se ha valorado la petición por parte de lo que se comentó en la Junta de Portavoces, pero entendemos que 5 horas de duración de un pleno ordinario es un tiempo suficiente y, por tanto, se establece o se propone establecerlo en las 19 horas. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la segunda ronda? No la hay, pues lo podemos someter a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? No lo hay. ¿Abstención? Abstención de los grupos que conforman la oposición. El Grupo Socialista a favor. Sale adelante la propuesta. Pasamos al apartado segundo. Propuesta de acuerdo sobre la delegación de competencias del Pleno a favor de la Junta de Gobierno Local. Conocen las competencias de la Junta de Gobierno Local. Se proponen sumarle las 4 competencias que por ley se pueden delegar en la misma. ¿Intervenciones? Señor Mayoral. Sí, solamente haciendo alusión que en 16 años que he estado de concejal, pues no se han llevado estas competencias y se ve claramente la intención del señor alcalde de querer vaciar algo más el Pleno. Lo que tendrá posiblemente será más trabajo la Secretaría del Ayuntamiento, puesto que, como sabe también por ley, tenemos derecho a saber todo lo que se apruebe en las juntas locales del Gobierno, con lo cual tendremos que pedir muchísima más documentación sobre asuntos que ya iremos pidiendo. Nada más eso. ¿Alguna intervención? Únicamente, señor Mayoral, recordarle o despertarle de su amnesia selectiva. Usted, que lleva el mismo tiempo que yo en la corporación municipal, desde junio del 2003, ha conocido corporaciones donde ha habido la misma delegación, concretamente en la que usted formaba parte del Gobierno municipal en el año 2009 hasta el año 2011. Lo digo para recordarle esa amnesia selectiva que usted controla. Usted era miembro del Gobierno municipal y tenía la misma delegación de competencias que hay en este punto. Y le digo porque somos los dos más veteranos. No trate usted de ocultarle información o de tergiversar la información que todos tenemos. Concluye la primera ronda. ¿Algún grupo quiere intervenir en la segunda ronda? Señor Mayoral. Yo le ruego que se lea las actas, porque ese Gobierno que usted decía eran 14 concejales y creo que lo nuestro fue una abstención. Fue una excepción, claro está. Una excepción que tuvo esa delegación de competencia. Yo es que estuve, señor Mayoral, en esa corporación y recuerdo que hasta recurrí esa delegación de competencia. Por eso lo conozco. Con mi abstención. Bueno, pues entonces estamos en la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Bien, creo que se recoge con el voto a favor del Grupo Socialista, el voto en contra del Grupo Popular, de San Roque 100% y del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, y la abstención del Grupo de Adelante San Roque y del Grupo Ciudadanos. Sale adelante la propuesta.
Pasamos al apartado tercero, propuesta de acuerdo sobre la creación de las comisiones informativas permanentes y su régimen de sesiones. En cuanto a esta última, el régimen de sesiones se propone el jueves anterior a la celebración del Pleno, como habrán podido ver, en horario de mañana. Y en cuanto a las comisiones informativas permanentes, hemos pensado en la agilidad y en la organización habitual de lo que se supone el Ayuntamiento, en lo que se han agrupado entre Gobernación. No tiene usted la intervención. Bien, continuamos con el orden del día. Les señalaba que se intentaban agrupar las comisiones informativas permanentes en tres: la de Gobernación, donde se acumulan las distintas áreas de las cuestiones internas del Ayuntamiento; Urbanismo, que competen todas las actividades propias de esta comisión; y la de Promoción de Actividades, en la que se sitúan todas las actividades que se celebran en el exterior de lo que es la Casa Consistorial, donde están todas las actividades propias de promoción de actividades. El número y la proporción en función de lo que marca la ley, en cuanto a la representatividad, de que estén todos los grupos políticos, y del número proporcional para mantener el quórum y, sobre todo, el sentir del voto de los vecinos y vecinas de San Roque. ¿Alguna intervención, señora García? Con la venia. Simplemente consultarle si podemos decir in voce los nombres de las personas que queremos que formen parte de las comisiones. Desde que se constituya hay un plazo de 5 días para que cada grupo político entregue. Vale. Luego lo podéis hacer, si os parece mejor, por escrito o verbalmente en la Secretaría General, lo que usted estime. Hoy se aprueban las comisiones y ahora tenemos 5 días cada grupo político para decir quiénes son los miembros, titulares y suplentes. ¿De acuerdo? Hay 5 días para realizar esa situación. ¿Alguna intervención más en este punto? ¿No la hay? Podemos someterlo a votación. ¿Votos a favor de este acuerdo? ¿Votos en contra? ¿No lo hay? ¿Abstención? Con el grupo de Andalucía, ya me he liado, de Adelante San Roque. De Adelante San Roque, el Grupo Socialista a favor. La abstención del resto de los grupos. Queda también aprobada la propuesta. Pasamos al apartado cuarto, propuesta de acuerdo para la designación de los representantes de la corporación en los distintos órganos colegiados del municipio. Conocen la propuesta. Principalmente se trata de que obtiene la representación de este Pleno, de la representación del Ayuntamiento de San Roque en el Consorcio Provincial de Bomberos, el concejal Juan Manuel Ordóñez. En transporte es obligadamente el alcalde, pero hay un suplente que es quien va a realizar las labores de titular, que es Mercedes Serrano, y luego hay una serie de vecinos y vecinas, y principalmente los ediles, que van a participar, los ediles del Gobierno, en la representación del Ayuntamiento en los distintos consejos escolares de todos los centros educativos del municipio, de los institutos, de los colegios y también de las escuelas infantiles. ¿Intervenciones? ¿No la hay? Podemos someterlo directamente a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Con la abstención de todos los grupos de la oposición, el PSOE a favor, queda aprobada la propuesta. Pasamos al apartado quinto, que les propongo compartir el debate con el punto sexto. Y les leo: propuesta de acuerdo sobre la determinación de cargos con dedicación exclusiva y sus retribuciones.
y propuesta de acuerdo sobre determinación del número del personal eventual, características y retribución. ¿Alguna situación para que lo podamos hacerlo de forma conjunta, perdón? ¿Los dos puntos? Sí, se puede realizar el debate de forma conjunta. Punto 5. Punto 6. Determinación de las dedicaciones exclusivas, vamos a decir, para los políticos, para que la gente nos entienda. Punto 6. Aprobación del personal eventual para el ayuntamiento. Bien, intervenciones. Señora García. Con la venia. Bueno, nosotros valoramos exactamente esto en conjunto porque entendemos que, a fin de cuentas, no solamente se está hablando del equipo de gobierno ni de las retribuciones del equipo de gobierno, sino de las retribuciones o de los sueldos que van a cobrar 5 personas más que van a estar trabajando a disposición del alcalde y de su equipo. Consideramos que no solamente la cantidad se ha subido, como hemos podido ver, se ha subido en un tanto por ciento importante, sino que además se suman 5 personas con diferentes categorías, con diferentes sueldos, que hacen un montante importante de dinero. Nada más y nada menos anual, sumando seguridad social y lo que cobrarían tanto los concejales, delegados, tenientes de alcalde, los que tienen delegaciones, como los cargos de confianza, en unos 715.000 euros anuales. Nos parece una cantidad excesiva, nos parece que teniendo 11 concejales a los que él ya ha distribuido sus áreas y sus delegaciones, con 1 o 2 cargos de confianza hubiera sido suficiente. Sabemos que está regulado, que puede tener más, pero consideramos que nos parece un poco desorbitado el planteamiento de equipo de gobierno y colaboradores que va a tener a partir de ahora. Me voy a adelantar a lo que pueda decir el alcalde a este respecto y él puede hablar de otros gobiernos, puede hablar de otras situaciones, como ha hecho anteriormente en el caso de mi compañero Jesús, valorando otras economías, otros momentos, otros recursos económicos y otra capacidad económica en otros momentos de gobierno, pero lo que vamos a votar hoy en día es esta manera de gestionar del alcalde y este importe que no nos parece nada, desde luego, para obviar, que son 715.000 euros anuales que nos va a costar a todos los sanroqueños que usted tenga ese equipo de personas trabajando para usted. Sumémosle también, bueno, pues a todas las personas que trabajan de alguna manera en sintonía con usted, que son personas que tienen cargos importantes en el ayuntamiento, personas que están trabajando, velando, porque usted además los ha cambiado de sitio a través de decretos y que siguen también trabajando para su equipo de gobierno, con lo que viene a sumar un montante que no es solamente estas personas que se ponen a partir de hoy aprobadas por hoy en pleno, sino que hay muchas personas más que también están trabajando en sintonía con el equipo de gobierno. Así que nuestro voto es en contra de estas propuestas, de las dos. ¿Alguna intervención más? Señora García, Maite en este caso. Buenas tardes. Bueno, un poco corroborar lo que ha dicho la señora García. Considerando de que son 11 personas trabajando a pleno rendimiento, que además con un aumento de un 20% de los salarios de cada uno, que ya quisiera algún empleado de otro tipo de empresa tener ese aumento de un año para otro, porque un 20% es una cantidad considerable. Yo entiendo que es innecesaria esas 5 personas, esos 5 puestos de confianza, además teniendo en cuenta que este ayuntamiento está dotado de una serie de técnicos con la suficiente preparación para poder aportar cualquier tipo o aclarar cualquier tipo de duda que en algún momento el equipo de gobierno tuviese, incluso algunos empleados públicos que entendemos que están lo suficientemente preparados, y entiendo que a lo mejor una persona o 2 sería razonable, pero 5 personas y hacer aumentar este gasto anual me parece excesivo. Así que nuestro voto también va a ser en contra. ¿Alguna intervención, señor Labrador? Sí, un poco más o menos en el mismo sentido. Evidentemente nos encontramos con un aumento generalizado de sueldos para todos los concejales y del equipo de gobierno. Contrasta la generosidad que se tiene con los propios compañeros con las propuestas que después se hacen para el resto de los grupos de la oposición, porque como ya veremos más adelante, aquí no hay aumentos, no hay alegría, no hay nada de nada. Pero, independientemente de eso, es decir, si se quiere ser austero, si se quiere mantener una política de contención
de los salarios, evidentemente el modelo que ustedes están utilizando no es. Porque entendemos que con unas retribuciones correspondientes a 3 salarios mínimos sería más que suficiente. Y 3 salarios mínimos además de los anteriores. Pero luego, para nuestro grupo, la cuestión más sangrante es el tema de los cargos de confianza. No queremos tener una mentalidad estrecha y queremos entender que pueda ser necesario alguna persona que asesore en determinadas cuestiones, que además pudiera ser que esa persona no tenga unos conocimientos específicos que no tiene ningún trabajador, ninguna trabajadora del ayuntamiento, lo cual ya es mucho suponer, pero que liberemos a 5 personas sin especificar siquiera las funciones, porque podemos entender cuáles son las funciones normales de un jefe de gabinete. Ahora, las funciones de un asesor de servicios generales o las funciones de unos asesores de gestión de alcaldía son cuanto menos opacas y extrañas. Pero por encima de todo, lo que nos llama la atención es el famoso cargo de asesor coordinador de actividades y alcaldía y servicios municipales en el Valle del Guadiaro, cuando además este equipo de gobierno tiene 2 concejales que son del Valle del Guadiaro y que podrían cumplir perfectamente esas funciones. Desde nuestro punto de vista, porque además podemos apostar lo que usted quiera a que sabemos los dos el nombre de la persona que va a ocupar ese cargo, a nosotros, desde luego, esto nos suena más como el pago de favores políticos en el Valle del Guadiaro. Y si el PSOE tiene que pagar favores políticos, que lo pague el PSOE y no lo pague el Ayuntamiento de San Roque, ni los sanroqueños y las sanroqueñas. Por lo tanto, vamos a votar en contra tanto del punto número 5 como del punto número 6. En el primero de los casos, porque nos parece que no está justificado el aumento de los sueldos correspondientes al equipo de gobierno, máxime cuando se hace una discriminación o un trato de favor con respecto a los ingresos que vamos a percibir los distintos grupos de la oposición. Y en el segundo caso, porque evidentemente nos parece una auténtica barbaridad plantear una propuesta de personas liberadas sin especificación de funciones de esta manera y, por supuesto, lo del asesor coordinador de actividades de alcaldía y servicios municipales en el Valle del Guadiaro nos parece que es una burla. ¿Alguna intervención más? Sobre eso. Buenos días, con la venia. Bueno, vaya por delante que yo personalmente creo que la vocación de servicio no es vocación de sacrificio y que no comparto que los dirigentes públicos tengan que vivir en una situación, digamos, extrema o de necesidad. Dicho esto, y ustedes sabrán por qué han aumentado la retribución de los concejales liberados. Dicho esto, también tengo que decir que coincido con mis compañeros de bancada, aunque no de partido, en que la designación de los cargos de confianza no está justificada o no está suficientemente justificada. La entiendo perfectamente en el caso del jefe de gabinete, que es una figura, entiendo, esencial en el desarrollo de su actividad política. No la entiendo racionalmente, aunque sí desde el punto de vista político, en el caso de la coordinación de actividades de alcaldías y servicios municipales en el Valle del Guadiaro, pues tengo entendido que el señor Ledesma es muy conocido allí y apreciado por sus convecinos, así que no entiendo la necesidad de duplicar cargos. Y en cuanto a los demás, son descripciones tan genéricas, asesor de servicios generales, asesores de gestión de alcaldía, que, como ha señalado el señor Labrador, estoy convencido de que cualquier funcionario correspondientemente habilitado del municipio podría llevarlas a cabo. Así que, por una cosa y por la otra, en conjunto, nosotros vamos a votar en contra de las dos propuestas. ¿Alguna intervención más? Señor Mayoral. Sí, bueno, nosotros ya en campaña presumíamos que es lo que iba a hacer el señor alcalde, ¿no? Aumentar el personal de confianza. Nosotros concretamente llevamos en nuestro programa electoral todo lo contrario, rebajar el coste político del ayuntamiento. En fin,
los ciudadanos son los que votan y eso es lo que es así, pero no deja de ser pues una discriminación incluso con los propios funcionarios. Subir un 20% a un concejal e incluso a funcionarios del ayuntamiento el 8,5 me parece una barbaridad. El tema de los tenientes de alcalde, creo que estos tenientes de alcalde cobran más que, ya miraremos las cifras concretas, porque todas se van a publicar, que incluso alcaldes de la comarca. Muy por encima de lo que ganaban en sus actividades privadas antes de entrar en política. Algunos casi hasta duplicando el sueldo. Por eso llevamos esa racionalidad en nuestro programa electoral, de tener unos salarios justos con respecto incluso a los propios funcionarios del ayuntamiento, porque incluso muchos tienen sus carreras técnicas, tienen sus oposiciones y conocimientos hasta más que un concejal. Y en el tema, el otro apartado, que no es de recibo tampoco, el tener tanto personal de confianza, pues es otra cosa igual. Y permítame la expresión, aunque sea dura, creo que es un atraco a las arcas municipales de todos los ciudadanos, de todos los vecinos. Porque no son tales asesores, sino que son personas de los partidos que por diferentes favores, pues bueno, hoy está la ley como está, desgraciadamente, acortaron un poquito este tipo de cargos, pero para mí particularmente se quedaron muy cortos, incluso en la designación, porque la designación se tendría que hacer entre los propios funcionarios con un procedimiento específico que hay y pueden acceder a cargos de confianza dentro de la corporación y además precisamente gente preparada profesionalmente para hacer esa asesoría. Con lo cual ya presumimos que es así, usted evadió en los debates el tema, creo que se lo señalé en alguno en el que pude, que sabía que iban a aumentar el coste político, igual que lo van a hacer en la Mancomunidad, igual que en todos los sitios habitualmente lo hace el PSOE, aprovechando de que otros se montan al carro. Ojalá haya partidos que sean todo lo contrario. Y, bueno, me he extendido un poco porque es algo específico que llevamos en nuestro propio programa electoral. Rebajar el coste político y aquí se hace todo lo contrario. Cuando decimos eso es porque es innecesario. Y si es innecesario, pues la palabra dice, es innecesario porque tenemos personal suficiente. Quizás a lo mejor algún tipo de asesoría real, con conocimientos y demás, de una figura para el alcalde que quiera, que otras veces lo ha habido en la corporación y en muchas, bueno, pues puede coger discrecionalmente, porque la ley se lo permite, pues alguna persona determinada. Exclusivamente, el resto son el pago político de costumbre, que también le ha salido mal, porque resulta que el PSOE lo premian y ha sacado menos votos que sacó la vez anterior en el Valle de Guadiaro, con lo cual es para asombrarse más. Sus dos propios concejales que tienen aquí adscritos al Valle de Guadiaro, ni siquiera serían los dos concejales con los votos que se han sacado allí, puesto que han sumado 858 votos. Como usted decía en el mandato anterior, uno de ellos se lo debe al resto de San Roque, no en el propio Valle de Guadiaro. Señora Serrano. Con la venia, señor alcalde. Pues bien, decir en primer lugar que no me sorprende, lógicamente, la oposición de la bancada contraria a este punto que pretendemos acordar en el Pleno, y simplemente yo quiero recalcar una serie de cuestiones. Hasta 10 son el número de miembros que podemos estar con dedicación exclusiva, así lo determina la ley y así lo vamos a poner en marcha. Con esto que intentamos, pues, garantizar el servicio, la prestación y la gestión a todos los ciudadanos de San Roque, como ya hemos venido haciendo durante estos últimos 4 años. Recordar que el alcalde, en este caso, después de 30 años, en el 2015, por primera vez, no dependía, en este caso, del ayuntamiento, y va a volver a repetirse esta situación. Con respecto a las subidas salariales, pues al régimen retributivo, me gustaría comentarle que inclusive la ley marca una cuantía máxima a la cual los tenientes de alcalde con esta subida no llegan ni al 80% de la cuantía máxima establecida y, en este caso, los delegados ni al 65% de la cuantía máxima establecida para municipios entre 20 y 50.000 habitantes, tal y como determina la legislación vigente. De igual modo, el personal eventual hasta 7 permite la contratación
la legislación. Por lo tanto, si este equipo ha determinado que 5 son el personal de confianza necesario para garantizar un servicio óptimo a los ciudadanos y ciudadanas de San Roque, así vamos a seguir apostando y estas van a ser las contrataciones que vamos a llevar a cabo. Y, lógicamente, y es ineludible, antes decía la señora García, que hablamos de gobiernos anteriores. Es que hay que hablar de gobiernos anteriores. No podemos venir a este salón de pleno y hablarnos de que tengamos, como nos dicen, una garantía, que seamos consecuentes, que sepamos. Miren ustedes, nosotros hemos eliminado la deuda de este ayuntamiento. Si retomamos al 2010, estamos hablando de un gobierno multicolor en el que había 12 personas con dedicación exclusiva con una deuda de más de 60 millones de euros. Es decir, habían gestionado que el pueblo de San Roque tuviese una deuda de 60 millones de euros y aún así se permitían ustedes liberarse 12 personas con sueldos más altos que los que traemos hoy. Estamos hablando que en 2010 el equipo de gobierno, con las personas de confianza, le costaba a los sanroqueños 627.995 euros. Y ahora, a día de hoy, en 2019, el actual equipo de gobierno, con las personas de confianza, cuesta 524.000 euros a los sanroqueños, un 0,8 del presupuesto. Y vuelvo a recalcar, sin deuda. 103.000 euros menos sin deuda. Y aquí vamos a justificar de que somos opacos cuando hablamos del personal de confianza. Pero bueno, en el anterior equipo podíamos hablar de un asesor de la Universidad Popular, de asesores de alcaldía, de secretarios de alcaldía, de secretarios de distrito, todos ellos personal eventual y también con cuantías y retribuciones más altas en algunos de los casos de las que presentamos a día de hoy. Así que si vamos a venir a aconsejar y a hablar que tenemos que garantizar el bienestar económico, vamos a hablar y vamos a ser consecuentes con lo que hemos hecho en el pasado. Concluye la primera ronda de intervención. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la segunda? Sí, señora García. Con la venia. Ni a usted le sorprende lo que yo le he dicho, ni a mí me sorprende lo que dice usted. Eso va por delante. ¿Que están conforme a la ley? Faltaría más. Que encima estuvieran trayendo propuestas ilegales. Además, lo he dicho en la primera intervención, no sé si me ha escuchado, que sé perfectamente que legalmente se pueden tener más cargos de confianza, que sé perfectamente las liberaciones que se pueden tener, pero que consideramos que son excesivas. ¿Que está conforme a la ley? Faltaría más, lo vuelvo a repetir. Viene usted a hablar ahora del gobierno multicolor. ¿Usted quiere retomarse a otros gobiernos anteriores? Bueno, pues vamos a retomarnos a otros gobiernos anteriores. Ese gobierno multicolor tuvo que hacerse cargo de una deuda que generó el antiguo concejal de Hacienda de más de 100 millones de euros, que no es ni más ni menos que el actual alcalde. Así que si seguimos tirando para atrás, podemos seguir tirando. Yo no tengo ningún inconveniente, porque aunque no presumo de buena memoria, algunos datos me acuerdo por lo revelantes que son. Y luego viene usted a decirnos, usted o trata de convencerme a mí de que lo que están haciendo está muy bien y que la subida está muy bien. Pues no comparto, ni mucho menos, mi grupo municipal no comparte ni mucho menos esa cantidad. Consideramos que el dinero que estaba puesto antes es más que suficiente para que ustedes tengan libertad económica y puedan desarrollarse bien económicamente en su familia y en sus trabajos, y no consideramos esa subida de aproximadamente el 20% que se ha hablado aquí. Y luego lo de decir que sí, que pueden tener hasta 7 asesores, me parece muy bien, tráiganlo si están haciendo lo que quieren. Pero nosotros consideramos que con 11 concejales liberados más 5 más, es un gobierno, porque al fin de cuentas lo que forman todo es el gobierno municipal, está más que superada expectativas y está más que superada la cantidad económica que debería de tener el Ayuntamiento de San Roque, que vuelvo a repetirle para que la gente lo sepa, son más de 715.000 euros anuales lo que nos va a costar a todos los sanroqueños que ustedes estén trabajando por el municipio, que estoy convencida que lo pueden hacer igual de bien, estupendamente, porque así han tenido los resultados que han tenido con muchas menos personas, y eso es lo que defiende el Partido Popular, y por eso vota en contra. ¿Que es legal? Lo sabemos, no hace falta que usted venga aquí a darnos lecciones de legalidad, porque sabemos que es legal. ¿Que para nosotros nos parece políticamente moral? No, y es por eso por lo que lo votamos en contra. ¿Alguna intervención más? Señora García. Pues nada, como con la venia, señor alcalde. Pues efectivamente, como bien ha dicho la compañera Mercedes, claro que es legal. Si no fuese legal no se iba a llevar a cabo, por supuesto. Entra dentro de la legalidad, pero no quiere decir con eso de que el 20% sea, para mi grupo entendemos que es excesivo, que a lo mejor con un día hubiese sido suficiente. Y luego me voy a pasar a los puestos de confianza. Claro que podrían ser 7, lo tenemos claro, pero entendemos que 5 son excesivos,
porque además normalmente estamos acostumbrados a tener unos cargos de confianza que tienen preparación cero. Y ese es el problema, porque si tú justificas al menos esos cargos de confianza entendiendo de que esas personas son necesarias dentro del ayuntamiento y que cumplen un perfil que no tenemos dentro del ayuntamiento, probablemente votaríamos a favor. Pero no podemos votar a favor con gente que tiene preparación totalmente cero. Simplemente estamos pagando los sanroqueños favores que vuestro equipo de gobierno debe a otra gente. Y me parece muy fuerte que sean los vecinos los que sufraguen estos gastos. Entonces, entendemos que sí, que tienen derecho a tener 7, pues por supuesto que sí, estáis dentro de la ley, si los demás también entendemos de leyes, pero realmente nos parece excesivo, puesto que tenemos claro, y casi ya podemos, la mayoría, dilucidar quiénes son las personas que van a ocupar esos puestos y que tienen preparación cero la mayoría. No vamos a decir, como bien dijo antes mi compañero Pedro Mancha, entiendo que, por ejemplo, para un gabinete de prensa necesites una persona, que son zonas más delicadas y zonas más donde necesitas personas con más especialización. Y, por supuesto, ahí tiene que estar preparada. Pero hay zonas en las que ni siquiera entendemos cuáles son las funciones que va a hacerse el puesto de confianza. Y tengo casi al 90% de claro que la mayoría tienen preparación cero y, sobre todo, como bien ha dicho también el señor Labrador, para la zona del Valle de Guadiaro ya tenemos todo el mundo claro quién es la persona de confianza. Ya lleva 4 años. Entonces, que los vecinos tengan que pagar estos favores de ustedes, pues nos parece fuera de lugar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Labrador. Sí, gracias. Vamos a ver. Es que el problema no es dilucidar si lo que se hace aquí es legal o no es legal. Es decir, es una cuestión, evidentemente, si ustedes trajeran una propuesta ilegal, pues le habríamos dicho de entrada que es ilegal y que lógicamente no nos vamos a arriesgar a cometer una ilegalidad. El problema es la conveniencia política y moral de lo que se hace. Y en eso es donde esta propuesta hace aguas por todas partes. Evidentemente, ya sabemos lo que le tenemos que decir a los representantes sindicales del personal del Ayuntamiento de San Roque, que en la próxima tabla reivindicativa tienen que pedir subida del 20%. Porque si son las que ustedes se aplican, dígame usted por qué regla de 3 el personal que trabaja para este ayuntamiento no puede aplicarse el mismo porcentaje. Esa es la cuestión. Es que ustedes se convierten de esta manera en personal privilegiado de este ayuntamiento. Es decir, si ustedes me hubieran planteado todavía que van a tener una subida equivalente a la que se haya negociado con el personal del ayuntamiento, yo todavía podría entender que está dentro de la lógica. Pero no son esos los números, ¿eh? Los números que ustedes están aplicando son otros muy diferentes a lo que va a tener el resto del personal. Y con respecto a lo demás, a los descargos de confianza, vuelvo a insistir, es que ustedes plantean una propuesta que ni se molestan en desarrollar. Como tenemos el rodillo de la mayoría absoluta, ahí va, y os lo vais a tragar de una manera o de otra. Pero a ver, ¿qué significa? ¿Cuáles son las funciones de 2 asesores de gestión de alcaldía? ¿Cuáles son las funciones de un asesor de servicios generales? Y díganme ustedes que no hay en este ayuntamiento quien pueda ejercerla, sin tener que pagar una liberación aparte. Porque las funciones de un asesor coordinador de actividades de alcaldía y servicios municipales en el Valle de Guadiaro lo sabemos. Porque todavía el señor Mayorano consiguió descubrir dónde tenía el despacho y cuándo estaba en él. Es decir, es absolutamente insostenible plantear una propuesta de este tipo y pretender que le demos nuestro apoyo. Porque no se corresponde en absoluto ni con las necesidades, ni se corresponde en absoluto con perfiles ninguno, salvo los favores políticos que tenga que pagar el Partido Socialista. Insisto, si el Partido Socialista Obrero Español de San Roque debe favores políticos, los paga el Partido Socialista Obrero Español de San Roque, no lo pagan los ciudadanos y las ciudadanas de San Roque. ¿Mancha? Sí. Con la venia. Bien. Estoy convencido de que a lo largo de estos 4 años voy a aprender un montón de historia del municipio de San Roque. Nosotros somos nuevos y no tenemos conocimiento de lo que sucedió hace 4, 8 o 12 años. Y, por tanto, tenemos que circunscribirnos a lo que suceda a partir de ahora, a lo que sucede hoy. Y eso sí que nos preocupa. Centrándonos en el apartado de los asesores personales,
que, como digo, también se podría haber justificado o haber intentado ofrecer justificación del aumento a los concejales liberados, pero centrándonos en el caso de los asesores personales, nosotros entendemos que con el personal funcionarial que existe en el municipio, tan cualificado, muchas de estas competencias podrían desarrollarse por ellos mismos, sin necesidad de nombramientos ni de asignaciones especiales. Pero entendiendo, como han señalado mis compañeros, Julio, Maite, entendiendo que la propuesta es legal, porque si no la señora secretaria general ya se habría encargado de paralizarla, entendiendo que la propuesta es legal, el hecho de que se pueden elegir hasta 7 no significa que se puedan elegir 7 de cualquier manera y sin ofrecer ningún tipo de justificación o explicación. Que creo que es ahí donde naufraga la propuesta, que saldrá adelante, por supuesto, saldrá adelante, pero naufraga la propuesta y no puede contar con el apoyo de ni un solo voto de la oposición. Porque es que no está motivado o porque, en definitiva, no se puede dar la verdadera motivación, la verdadera justificación de estas propuestas que vendrán posteriormente y se concretarán en nombramientos. Así que, si una propuesta no está motivada y además cuesta dinero, esa propuesta tiene que ser, entiendo, rechazada, aunque no vaya a ser el caso. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Mayoral. Sí, bueno, el señor Mancha no ha estado, pero otros sí hemos estado. Señora Mercedes, usted se tiene que ajustar a la verdad, no a los mantras que las cuenten. Y además los documentos están en el propio ayuntamiento. Miren, cuando muera aquí el señor Pepe Vázquez, tenía UCR, que gobernaba con ellos, 4 personas liberadas y 3 el PSOE, 7 y 11 sueldos de alcaldía. Cuando entra la nueva corporación con más concejales, efectivamente, éramos 15 y 3 no cobraban, cobraba uno más, y de los 7 que había de confianza se quitaron 5, se eliminaron. Al año siguiente, porque no llegamos a terminar, como dice, los 15 ni los 12, en el año 2010, a mediados, y ahí estaba UCR, eliminamos a los 4 concejales de UCR y nos quedamos 11, y ahí están todos los datos, si usted vaya a mirarlos, de los cuales solamente cobraban 8, porque había 2 jubilados y este señor que tampoco cobraba. Y solamente, que incluso era hasta criticable, pues había 2 personas de confianza, una secretaria que quería el alcalde y uno que era muy reprobable, y ya se decía, pero como dice usted, está en la ley, que era hasta un hermano suyo, que le tenía de coordinador de los talleres, por cierto, un pintor excepcional y un buen profesional en el tema de pintura y de los talleres porque los trabajaba. Pero no quita el que era algo discrecional y que eso lo asumía el propio alcalde, sus resultados y demás, como venía a decir. Pero, en fin, habíamos rebajado mucho, mucho de este ayuntamiento. Es más, en el año 2011, el PIB, en un pacto de gobierno, también hecho con el PSOE, dijimos coste cero de incremento salarial y se respetó el coste cero de incremento salarial y se mantuvo en 2 de confianza, no nada más. ¿Por qué? Era un poco, pues decía el alcalde, es que lo ha tenido el anterior. Bueno, esas prerrogativas de la política no se necesitaban tampoco, pero en fin, y además con salarios muy livianos, muy bajos, creo que eran unos 16.000 euros cada uno en aquel entonces. Es más, se eliminó uno de los concejales, o se fue, o se cambiaba por otro, y no le permitimos el que se incrementasen los gastos de los asesores, tampoco el alcalde. Y eso es lo que había, eso es lo que lleva el que no haya mayorías absolutas, que hay otros grupos que también exigen y también defienden los temas. O sea, que se vaya usted a la hemeroteca y no venga aquí a contar mantras. Y yo a usted, se vaya usted al presupuesto de 2010, empezamos por cogerle en el 2009, lo primero que tuvimos que hacer fue un expediente de no disponibilidad y ya le digo que quitamos 5 de personal de confianza. Y en el 2011 se vaya usted al presupuesto y solamente cobraban 8 concejales. Hasta que terminó el 2011, que ya hubo elecciones y no se incrementó el gasto político, porque fue una exigencia del PIB en el pacto de gobierno y se mantuvo. Y esa es la verdad
Y no venga aquí a contar mantras que ustedes eran 15. Estuvieron siendo 15 un año, no llegó, porque era imposible. Entonces, 4 unidades de San Roque fueron fuera. Y ya, nada más entrar, los 4 de confianza que teníamos unidades de San Roque fueron a la calle. Esa es la realidad. No venga aquí a contar historias, que son 15, que son 18. Y ya solamente, como no voy a tener más oportunidad en estos puntos, agradecer al señor alcalde que él mismo en el punto anterior, y solamente un segundo, su incongruencia, que recurre que otro equipo de gobierno haga delegaciones a la Junta Local del Gobierno y él, que lo recurrió en su día, ahora lo propone. Únicamente por alusión, y luego quizás le responda, pero por alusión a lo mismo, que usted mezcla los puntos. La incoherencia que usted me señala en mi persona es la misma que tuvo usted en ese punto, porque la diferencia está en dónde se sitúa uno, en el Gobierno o en la oposición. Usted, en el Gobierno, en el 2009, votó a favor de la delegación de competencias, yo estaba en la oposición, voté en contra. Usted ahora está en la oposición, vota en contra de lo que votó ahí y yo estoy en el Gobierno y voto a favor. Por tanto, la incoherencia que usted me quiere atribuir a mí es la misma que se puede aplicar a usted. El espejo está cerca de su casa, mírese. Tiene la palabra la señora Serrano. Con la venia, señor alcalde. Pues bien, vamos a intentar sacar conclusiones, como bien han dicho, lógicamente, tal y como establece la ley. Si fuese algún tipo de irregularidad no podríamos presentarlo, pero que quede claro que tal y como establece la ley, serán 10 miembros con dedicación exclusiva, 5 eventuales de los 7 que pueden ser y el régimen retributivo, en este caso de los concejales, que el de los tenientes alcaldes sube un 7,5%, el de los concejales no llega ni tan siquiera al 65% del máximo estipulado por ley para los municipios de entre 20 y 50.000 habitantes, que podrían ser los sueldos más altos. Y ahí entra la moral, la moralidad. Nosotros no venimos aquí a un adoctrinamiento moral político que cada uno tergiversa y utiliza a su antojo, y mucho menos a intentar convencer a portavoces de grupos políticos contrarios, que lógicamente a veces tendremos que llegar a buen puerto, pero en la mayoría de los casos digo yo aquí que ya vienen con una disposición de la negativa. Nosotros no venimos a pagar favores políticos. Nosotros aquí lo que venimos es garantizar el buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas de San Roque, que nos dieron la mayoría absoluta, que nos dieron esos 5.685 votos. Y no tenemos que pagar ningún favor político. Y si consideramos liberar a 10 miembros del equipo de gobierno y tener 5 personas como personal de confianza, es para garantizar el buen servicio a los ciudadanas y ciudadanas de San Roque, que son quienes nos han apoyado, quienes nos han dado su respaldo y quienes a día de hoy nos han convertido en el actual equipo de gobierno de este mandato. Brevemente, para sumarle algunos apuntes a la señora García del Partido Popular, que se actualice, que usted sitúa, igual que hacía el Gobierno multicolor, la deuda del 2009 en 100 millones de euros, actualícese que eran 80. Y luego actualícese que uno evoluciona y también puede recordar que cuando yo llegué en el año 2011 quedaban 56 millones de euros de deuda, más 59 millones de euros que hay en la tesorería, como usted bien sabe, pues hay una devolución de servicio que hemos pagado, lo que se había gastado otros gobiernos, incluido el suyo con sus coronaciones, 56 tapados, 59 millones de euros que hay en la tesorería. Y hemos prestado los mejores servicios al ciudadano, que nos han dado 2 mayorías absolutas y, por tanto, es que he generado dinero, 115 millones de euros, 56 más 59, 115 millones de euros más, y al mismo tiempo hemos permitido generar servicios a los vecinos como para que nos consoliden en el Gobierno con 2 mayorías absolutas. Así que quédese con ese mantra. Tapamos la deuda, 56, hay 59 en la tesorería, son 115 y encima hemos prestado servicios que los vecinos han valorado de forma favorable hasta en 2 ocasiones. A San Roque 100%, que estudie los números, el incremento es del 7,5%, incremento es de 40.000 a 43.000 euros, incremento del 7,5%. No se quede usted en las cifras que quiera, son 7 tenientes alcaldes, 7,5%. Al señor Labrador, lo de siempre, señor Labrador, la coherencia de su grupo político. Hoy ya encima se le puedo decir que no es ni una agrupación de electores. Me satisface indicarle que usted es de Adelante. Y entonces la referencia de Adelante es el alcalde de Cádiz que quiere que le llame Kichi. Luego usted me disculpa si yo le digo Kichi, pero es que él quería que se llame. Y el alcalde de Cádiz tiene 10 liberados, 10.
Y por si le falta alguno, tiene a la mujer de su jefe de gabinete liberada en la Diputación. Para que usted lo sepa, a la mujer. Pero tiene 10. Lo digo para que usted lo sepa. 10 en el Ayuntamiento de Cádiz. Luego, a la hora de usted predicar, pues como siempre digo, pues da trigo también donde gobierna la referencia fundamental que tiene hoy en día adelante, que es Cádiz en la capital. 10. ¿Y sabe usted a qué se dedican la mitad de ellos? 5 de ellos. Tiene jefe de gabinete, pero ¿sabe usted a qué se dedica 5 de ellos? A comunicación. Son responsables del gabinete de comunicación y prensa, es decir, de la venta, de la gestión. No son ni siquiera ni gestores, son vendedores de la gestión. 5 tiene el alcalde Kichi en Cádiz. Al señor Mancha, es que hoy nos hemos desayunado con el incremento que ha aprobado su partido en el Ayuntamiento de Málaga del 20%. Lo digo por lo mismo, hay que predicar a trigo. Es que su partido político que apoya el Gobierno del Ayuntamiento de Málaga hoy es titular en todas las referencias de diarios andaluces porque han aprobado un incremento del 20%. Y luego al señor Mayoral, que cree que los demás no tenemos memoria, pero yo estoy aquí en los episodios estos de la abuela Cebollete para recordarle. Señor Mayoral, el Gobierno multicolor no eran de 15, como dice la compañera, ni de 12, eran 16. Eran un total de 12 ediles más 4 eventuales, 12 ediles liberados. Más usted, más el señor Calero y a tiempo el Ramírez Torti, también señor Ramírez Torti, no liberado. Eran 15, yo me acuerdo, 12 liberados, 12, si le puedo dar los nombres, si yo me lo sé, 12. Más 4 eventuales. Y luego aquello no duró, como usted dice, un año, duró casi 2 años porque la muerte de USR fue abocado a pellizquito. ¿Qué quiere decir abocado a pellizquito? Porque primero se cesó al señor Galindo. Luego se cesó a la señora Caseira, que usted se acordará. Luego se cesó a la señora Gamito. Luego a no sé quién. Y la última, porque era el objetivo, ficharla desde entonces, fue la señora García Peinado, que estuvo casi hasta el final del mandato. Luego usted no cuente la historia como crea, que yo estaba allí y me acuerdo perfectamente. Fue una muerte a pellizquito y no se cesó a todos a la vez. Y ya le digo que desde entonces, en el 2011, ya tenían ese interés de fichar a la señora García Peinado, como ha ocurrido después más tarde, por el Partido Popular. Y luego, una pregunta. La preparación que usted exige, que es la preparación cero, que hablan sin mentar a ningún nombre, pero el que ha sido responsable hasta hoy, hasta el día 15 de junio, perdón, del señor Roca Quintero, ¿es la misma preparación que usted le exigió, señor Mayoral, para ser el número 2 de su lista durante 2 mandatos? ¿Es la misma preparación que usted le exigía para acompañarle a la lista? ¿Usted buscaba la capacidad o qué buscaba usted para que el señor Roca Quintero le acompañase en su lista electoral como número 2 en 2 ocasiones? Que fue concejal con usted en el año 2007 y en el año 2011. ¿Es esa la misma preparación y capacidad que hoy le niega? O le recuerdo que el señor Roca también fue el presidente de su partido, por unanimidad, es decir, con su voto también, para que tuviese esa capacidad como presidente del partido. Por tanto, no nos haga de recordar episodios porque, ya le digo, abuela Cebolleta, desde el 2003 aquí, me lo sé casi todo. Bien, pues terminamos el debate y realizamos la votación por separado. Punto quinto, propuesta de acuerdo sobre la determinación de cargos con dedicación exclusiva y sus retribuciones. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Con el voto en contra de toda la oposición, el voto favorable del Grupo Socialista, sale adelante la propuesta. Punto sexto, propuesta de acuerdo sobre la determinación del número de personal eventual, características y retribución. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Igual votación, voto en contra de la oposición, a favor del PSOE, sale adelante la propuesta. Pasamos al apartado séptimo. Propuesta de acuerdo sobre determinación de las retribuciones a los grupos políticos municipales. Se proponen las mismas cuantías que en el pasado mandato y únicamente señalarle que en la reunión informal, que no le puedo llamar Junta de Portavoces porque será a partir de que se nombren, le señalé que si tenían alguna propuesta que le hicieran. Y no ha llegado ni he recibido ninguna propuesta. Por eso le dije que si no había ninguna propuesta, se pondrían las mismas cuantías. Lo digo porque el señor Labrador ha hecho alguna referencia a que en este caso no había valoración. La hubiésemos meditado si hubiesen hecho esa propuesta. Por tanto, como le digo, la misma propuesta que existe, que si mi memoria no me falla, son 900 euros por grupo político y 400 euros por edil miembro del grupo. ¿Intervenciones? Señora García. Con la venia. Nosotros en este punto nos vamos a abstener
Y decir solamente que parece que la palabra de moda en esta legislatura va a ser mantra. Y, bueno, decirle a la concejala, a la que le auguro muchos éxitos en fiesta, a la señora Collado, que tenga el mantra, o que ya vea el mantra, de que él, cada vez que se dirija a mí, va a desprestigiar las coronas, las bandas, los trajes, las ferias. Así que, bueno, que ese es el mantra o titulillo del señor alcalde conmigo. Que usted lo sepa cómo valora la delegación. ¿Alguna intervención más? Señora García, ¿sí? ¿No? ¿No hay señor Labrador? Sí, simplemente por comentar alguna cosa. Evidentemente, nosotros no vamos a venir a este pleno a pedir más dinero para los grupos municipales, como usted comprenderá. Además de ser un error político, queremos que trascienda, que deje hacia afuera, que los grupos de la oposición seguimos con las mismas retribuciones y que ustedes son los que se suben los sueldos y que ustedes son los que aumentan sus privilegios por encima de los demás. Ahora bien, ya que le obsesiona tanto el Ayuntamiento de Cádiz, porque lo suyo es una auténtica obsesión, quizá por no tener la relevancia política ni personal del alcalde de Cádiz, quizá por otra serie de cuestiones, le puedo decir que también podía tomar ejemplo de las prestaciones que da el Ayuntamiento de Cádiz, que dan otros ayuntamientos con los grupos de la oposición. Y los dan directamente. No le hace falta que vengan los grupos de la oposición mendigándole a usted ni un dinero, ni una subida, ni un personal, como en otros sitios hay, a que corre a costa del Ayuntamiento. No se lo vamos a mendigar. Vamos a abstenernos en esta propuesta porque entendemos que no es nuestra función la de venir a pedirle a usted que nos suba, que nos baje, que nos dé. Eso correspondería, en todo caso, a una labor por parte del Gobierno que entendiera que facilitar el trabajo de los grupos de la oposición es garantía democrática, es garantía de pluralidad, es garantía de transparencia. Pero como usted en esas cosas nunca ha sido especialista, pues no nos extraña que esa sea la actitud. Como ustedes no han pedido nada, pues yo le mantengo lo mismo. Bien, sigamos con lo mismo. ¿Alguna intervención más? ¿No la hay? Sí, señor Mayoral. Sí. En este aspecto no se sube. Veníamos aquí ya cobrando, creo que esas cantidades. Es más, creo que lo rebajamos nosotros con usted en el 2011, porque antes se cobraba por concejal 500, lo rebajamos a 400 o algo así, o 600, y lo rebajamos a 400. Y de entonces había mantenido. Y usted será todo el abuelo cebolleta que quiera, pero vaya usted a la realidad de las cifras. Usted mismo se ha quitado hasta un concejal. Ustedes eran 6, porque una señora, Rosa Macías, era la que estuvo en ese gobierno, y ustedes eran 7 y 4 de Unidad de San Roque, 11, y uno agregado con sueldo más, cobraban 12 sueldos, con el del PA señor Melero. Y no venga usted aquí a contar historia. Y vaya usted y me lo demuestra con papeles. Muchas gracias, como yo se lo hago a señor usted. Mayoral. Muchas gracias. Le invito a que en esta sesión plenaria, que es la primera, usted que está leído en la legislación, conozca que los puntos del orden del día se ciñen al punto del orden del día. Lo ha hecho 2 veces y, por tanto, se lo voy a advertir porque no le voy a permitir que lo haga con habitualidad. El punto es el del orden del día y este punto es retribuciones de los grupos políticos municipales. Antes no le he dicho nada, es la primera vez que lo ha hecho, esta es la segunda vez que lo hace y sí se lo digo. Por tanto, no vuelva a mezclar los puntos. ¿Alguna intervención más? Únicamente por la alusión directa a la señora García. Mi responsable en el área de fiesta supongo que le dará su sello y su impronta personal y ya me dice que me va a pedir recursos para mejorar los San Juanes, o sea que viene exigente. Ya hoy me estaba hablando de la preparación de la Feria Real con las actividades taurinas y por tanto me va a pedir más. Lo que seguro que no me va a decir mi responsable de fiesta es que ella no gasta. Ella no me va a decir ni le va a culpar al señor Gavino de los gastos que haga ella. La delegación de fiesta es de gasto, como la que usted tenía, y por tanto lo que usted no puede decir es que yo generé la deuda cuando usted ponía las coronas y las bandas y se ponía los trajes de fiesta y ahora ella va a pedir más servicios, va a pedir más porque es su dedicación y el señor Gavino no va a ser el que va a generar la deuda, será el que podrá atenderla o no podrá atenderla. Luego
comparta la responsabilidad de la generación de la deuda en el tiempo en el que compartimos el Gobierno. Bien, pues concluye el punto de las retribuciones de los grupos políticos municipales y nos toca someterlo a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿No lo hay? ¿Abstención? Con la abstención de todos los grupos de la oposición, el Grupo Socialista a favor sale adelante. El punto octavo, dar cuenta de las siguientes resoluciones de alcaldía. Al igual que antes, les propongo agrupar los puntos del 8.1 al 8.7, porque son todos puntos de lo que es la estructura del Gobierno. Y separaré lo que es la composición de la mesa de contratación. Luego damos cuenta del punto 8.1, dar cuenta del nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno local, dar cuenta del 8.2, decreto sobre la fijación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local, que serán el primer y el tercer jueves de mes, decreto sobre el nombramiento de los tenientes de alcalde, que conocen la relación de los 7 tenientes de alcalde que van a formar parte de la Junta de Gobierno local, 8.4, distribución de los servicios municipales en área, que es el reparto de las delegaciones que hemos realizado en la última semana, 8.5, cuáles son las delegaciones genéricas que se atribuyen a cada uno de los tenientes de alcalde, presidentes de área, 8.6, cuáles son la relación de delegaciones específicas para los 3 concejales con delegaciones específicas y 8.7, las delegaciones específicas en las barriadas efectuadas en los distintos tenientes de alcalde y delegados del casco. ¿Alguna cuestión referente a eso, lo que es la estructura del Gobierno? ¿Es separar la mesa de contratación? ¿Podemos hacer el debate conjunto? ¿Sí? Pues sobre los 7 puntos tiene la palabra la señora García. Con la venia, bueno, sabemos que son dar cuenta, así que no tenemos que emitir ningún voto, pero sí decir que nosotros, al respecto a todo este bloque de puntos y casi de los 2 también que quedan para terminar el punto octavo, decir que no vamos a hacer ninguna valoración. Usted ha distribuido y organizado el Gobierno y las delegaciones como usted ha creído, y en función de cómo vayamos viendo también cómo van funcionando los distintos departamentos y cómo van funcionando las distintas áreas, pues ya podremos también nosotros valorar y emitir un juicio de cómo ha usted decidido esquematizar su Gobierno. Sí nos ha sorprendido el tema, por ejemplo, de que Obras y Servicios tenga 3 concejales responsables, pero bueno, vamos, como he dicho al principio, vamos a empezar a trabajar, a funcionar, a marchar, y según vayamos viendo, pues ya iremos nosotros emitiendo un juicio de cómo ha sido esta nueva reestructuración. ¿Una intervención? ¿No la hay? Señor Labrador. Sí, simplemente para, evidentemente, la función de distribuir el trabajo del equipo de Gobierno le corresponde a ustedes. Esta es la apuesta que ustedes presentan, nosotros tomamos nota y simplemente estaremos muy vigilantes de cómo se hace el trabajo, y no solamente de cómo se hace el trabajo, sino si esta distribución después es eficaz o no es eficaz. La labor de la oposición, en este caso, es la de control del equipo de Gobierno. La propuesta, lógicamente, original de cómo se distribuyen las funciones del equipo de Gobierno le corresponde a ustedes y, por lo tanto, nosotros ahí poco más tenemos que decir. Ahora, eso sí, estaremos, como es lógico, muy vigilantes de cómo se hacen las cosas y de cómo y de si esta estructura es útil, funciona o no funciona. ¿Alguna intervención más? Señor Mancha. Con la venia, señor alcalde, y para no prolongarlo indebidamente, pues simplemente me adhiero a lo que han señalado mis compañeros de bancada. Nos corresponde la fiscalización y control y la competencia, lógicamente, es suya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, señor Mayoral. Solamente 2 detalles que no sé, no lo había conocido nunca en 16 años, que en el área de Economía y Hacienda, Deporte y Adquisición de Bienes Inmuebles, hay un apartado que dice adquisición de bienes inmuebles. O sea, un concejal dedicado a adquisición de bienes inmuebles. Como es el señor Gavino, Criado, que también se le ha pedido, porque hemos coincidido, no es nuevo en la corporación, estaba en la corporación de 2003, era incluso consejero también en Roque, que veré cómo está todo ese tema, pero solamente una recomendación, señor Gavino, porque también veo que además pues, le autoriza para firmar hasta 1 millón de euros, que supongo que será muy relacionado con estas adquisiciones de bienes inmuebles, puesto que el anterior concejal de Hacienda no tenía esas prerrogativas.
y yo sé que el señor alcalde es muy inteligente para poner a otros al frente de cosas. Y solamente decirle eso, que sea usted muy diligente con estas adquisiciones de bienes inmuebles, porque vamos a llevar un seguimiento muy exhaustivo. Y el resto, pues como siempre, solamente este alcalde hizo una delegación genérica real cuando se lo exigió a este concejal, porque ustedes comparten todas las delegaciones y en todas dicen lo mismo. Asimismo, se le delega posibilidad de adoptar acuerdos a actos administrativos que pudieran tener efectos jurídicos frente a terceros, si bien dicha delegación la ejercerá de forma compartida con las competencias del alcalde. O sea, ustedes de por sí, sin el alcalde, no hacen nada ninguna delegación, porque se necesita su firma como aquí, cosa que desgraciadamente, y lo intentó hasta jurídicamente, el poder sin delegación jurídica, él podía actuar o firmar, que no lo logró, obviamente. Y yo le puse a mi disposición en más de una vez la delegación, si lo quería, porque sí es su competencia. Nada más. Bueno, únicamente algunos remates al señor Mayoral. Señor Mayoral, usted nunca me puso la delegación a disposición porque usted está disfrutando de ser delegado de Hacienda y usted nunca jamás, en los 3 años, no, en los 4 años que estuvimos juntos, nunca jamás me la puso a mi disposición. Y, por supuesto, que usted no permitía injerencias en su área, cosa que yo siempre respeté dentro del pacto de gobierno, como es lógico, pero se atribuía incluso competencias que no le corresponden. Y yo lo que no hice es un enfrentamiento de algo que de todas formas salía. Y referente a esa cuestión que usted ha hecho de la adquisición de bienes inmuebles, si usted, que tan leído es, se lee el programa electoral del Partido Socialista, que se convierte en el programa de gobierno, verá que hay interés en que tengamos una especial dedicación a adquisición de bienes inmuebles para cumplir con el recinto ferial, que hay gente que pueda pensar que es que ya lo tenemos, no, es que hay que comprarlo primero, el espacio, o cualquiera de las actividades que nos hemos comprometido en el programa electoral. Y para ello tenemos los fondos que existen en la Tesorería Municipal, luego usted no se preocupe. Y, por supuesto, que el compañero Ángel Gavino lo hará desde la más estricta legalidad, como siempre ha actuado en todas sus etapas públicas. Así que no hay ningún tipo de duda. Y referente a la estructura del Gobierno, pues como yo he visto en la mayoría de los portavoces de la oposición, vamos a dejar rodar y luego pues verán si hemos acertado o no hemos acertado en esa nueva estructura del Gobierno. Muchas gracias y dada cuenta de todos esos puntos. Pasamos al apartado 8.8, decreto sobre el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación. Saben que por ley se exige que esté la presencia de la Secretaría General de la Intervención de Fondos, que se nos exige que los políticos no ocupemos más de 1/3 de la mesa de contratación y para hacerlo lo más ágil posible se estructura en una mesa de contratación de 3 miembros y, por tanto, serán únicamente miembros las 2 responsables del área de Secretaría General y de Intervención de Fondos, más el concejal de contratación, que en este caso podrá ser sustituido por el concejal de urbanismo en el caso de ausencia. Esa es la propuesta. ¿Damos cuenta? ¿Alguna intervención? Dada cuenta. Y el apartado 8.9, el decreto sobre la constitución de los grupos municipales, es dar cuenta de cada uno de los escritos que se han presentado en el registro de entrada por parte de los grupos políticos en el plazo de los primeros 5 días desde que se constituyó esta nueva corporación. Y en la misma se sitúa, para darle información al resto de los vecinos, que el Grupo Popular se constituye siendo su portavoz la señora García Peinado, que el Grupo San Roque 100% se constituye siendo la portavoz la señora García León, y el resto de los grupos que son de un único concejal, el señor Labrador, el señor Mancha y el señor Mayoral, que actuarán, como es claro, en representación de ese grupo político, y por parte del Grupo Socialista la responsable titular será la señora Serrano. Damos cuenta de la constitución de los escritos. ¿Alguna intervención? Pues dada cuenta, muchas gracias, se levanta la sesión.